muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por ese voto de confianza que implica que a uno le concedan la palabra durante unos minutos y se arriesgan a lo que uno pueda decir. Tengo que decir que el tema escogido hoy es un tema para mí muy cercano. Hace ahora aproximadamente un año se publicaba en inglés y en español mi libro Un mundo que cambia, donde yo intentaba explicar precisamente el mundo en el que vivimos ahora, y la verdad es que abordar durante los próximos minutos la fe en ese mundo que cambia me parece que es un desafío, pero al mismo tiempo es un tema enormemente importante. La verdad es que vivimos en un mundo muy diferente del mundo en el que nacimos muchos de nosotros. Yo nací en un mundo que estaba marcado por la Guerra Fría, en el cual había dos bloques muy bien definidos, uno de carácter capitalista, no siempre democrático, aunque la primera potencia de ese bloque, los Estados Unidos, además de capitalista, fuera democrática. Había otro bloque, que era el bloque comunista, capitaneado por la Unión Soviética, que desapareció hace ya 30 años, y había una serie de países que en cierta medida estaban en medio y basculaban en una o en otra dirección según los empujaban. Ese mundo no es el mundo en el que nosotros vivimos ahora, aunque haya gente que se siga empeñando en intentar analizar el mundo en el que vivimos siguiendo los patrones de la Guerra Fría. La verdad es que vivimos en un mundo muy diferente. De hecho, vivimos en un mundo que de alguna manera David Rockefeller ha definido al inicio de uno de los capítulos de sus memorias. Un capítulo muy curioso en el que él empieza diciendo que se nos ha acusado a mi familia y a mí de formar parte de una cábala secreta, utiliza él mismo ese término, que actúa en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, que es internacionalista y que busca establecer una nueva estructura global, política, social y económica. Un nuevo mundo, si ustedes quieren, dice Rockefeller. Y después de señalar que esa es la acusación que ha caído sobre él y su familia, concluye David Rockefeller: si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Vivimos en un mundo que ya no está definido por esos dos grandes bloques que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, sino que es un mundo que en realidad gira en torno a una agenda globalista a la que David Rockefeller posiblemente dedica el capítulo más interesante de sus memorias, ese capítulo en el que habla de cómo esa agenda pretende ir consiguiendo que las naciones dejen de ser entidades libres, independientes y soberanas y acaben sometidas a un orden supranacional que les diga cómo tienen que vivir. Y a continuación, en las siguientes páginas, él va contando, al menos en parte, su papel en articular instancias como, por ejemplo, la Comisión Trilateral, como el Club Bilderberg, como el Consejo de Relaciones Exteriores, que han ido impulsando esa agenda globalista. Esta agenda globalista, que es fundamentalmente la agenda en torno a la cual gira el mundo en el que vivimos ahora, un mundo cambiante, un mundo muy distinto del mundo en el que nacimos y vivimos buena parte de nuestra vida, muchos de los que todavía formamos parte de él, es una agenda además crecientemente inquietante, porque esa agenda realmente se está imponiendo guste o no guste. Por ejemplo, nos agrade o no nos agrade, lo cierto es que cada vez se toman más medidas para llegar a un control global de la economía. Nuestras naciones van siendo empujadas hacia dejar de ser entidades soberanas, libres e independientes para convertirse en meros protectorados de poderes supranacionales que las empujan en la dirección en la que quieran. Para que ustedes se hagan una idea de lo que esto significa simplemente en el marco de Hispanoamérica ahora mismo. Por ejemplo, a Hispanoamérica ya se le ha avisado, incluso antes de la crisis del coronavirus, que debe olvidarse del desarrollo industrial en este siglo. Uno diría, ¿por qué México? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Perú tiene que olvidarse del desarrollo industrial? Y la respuesta que le ha dado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es que ya está bastante caliente el planeta y, por lo tanto, no vamos a tolerar que Hispanoamérica lo caliente más.
La respuesta es una respuesta difícilmente convincente. ¿Por qué no hacen ustedes que se descaliente el planeta en China o en India? Bueno, pues porque obviamente nuestro interés para Hispanoamérica es que cumpla con la tarea que le hemos asignado, y el bienestar de los pueblos en Hispanoamérica y de las naciones es algo que sinceramente nos importa poco. Nuestra economía va a estar marcada en una dirección muy clara. Otro de los elementos en que queda marcada esa economía es a través de la deuda, y créanme que los fenómenos de deuda hispanoamericana que hemos vivido no son nada comparado con el fenómeno de la deuda en Hispanoamérica, tal y como se dibuja ahora después de la crisis del coronavirus. Por primera vez en su historia, naciones que están a la cabeza de Hispanoamérica, y estoy hablando de México, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Perú, ya han suscrito deuda para un siglo. Esto es algo increíble, pero estas naciones han decidido, de manera supuestamente libre y soberana, que van a estar endeudadas al menos para los próximos 100 años. Es una deuda de un siglo de duración que solo ha empezado, y que además pasa por alto un principio contemplado en la Biblia, y más concretamente en el libro de los Proverbios, donde se nos dice que aquel que recibe un préstamo se convierte en siervo, en esclavo de aquel que le presta el dinero. Nuestras naciones, lamentablemente, hay algunas que todavía no han entrado en esa dinámica, pero no sé el tiempo que van a tardar antes de que entren en esa dinámica, son naciones que en términos económicos están uncidas a una agenda globalista y con perspectivas de difícil independencia. Es además un mundo en el cual la censura y el control cada vez es mayor. Algunos nacimos en una dictadura, fue mi caso en España. Durante buena parte de nuestra vida estuvimos soñando con aquel momento en que se podría contar todo, informar sobre todo, escribir todo sin restricciones. En algún caso, como es el mío personal, tuvimos que exiliarnos del país donde vimos la primera luz y fuimos a parar a otro país que nos otorgó su ciudadanía, en mi caso los Estados Unidos de América, en la espera de que no tendríamos cortapisas para la libertad. Pero lo cierto es que hemos descubierto en los últimos tiempos que la censura es terrible. A uno lo pueden expulsar de YouTube, a mí me expulsan cada cierto número de semanas y supongo que en una de estas ocasiones puede ser definitivo. A uno le impiden hablar de ciertos temas si no da la versión oficial sobre esos temas, aunque sean temas que afectan tanto a la población como puede ser el coronavirus y el tratamiento frente al coronavirus, y por supuesto eso afecta a todo el mundo. En un momento determinado, Twitter puede decidir censurar al mismísimo presidente de los Estados Unidos, y el mismísimo presidente de los Estados Unidos es impotente frente a esa censura. Y, por supuesto, añadan dentro de esta agenda globalista que controla la información y que controla la economía y que tiene, desde luego, la clara y nada oculta resolución de controlar también nuestra salud y nuestra supervivencia, el hecho de que también van a controlar la naturaleza. Hace apenas 2 días yo era objeto de una entrevista de televisión por parte de una sexóloga que me comentaban cómo la habían expulsado temporalmente de una red social porque se le ocurrió decir que el género no existía y que solamente había 2 sexos, que eran el masculino y el femenino. Y lo decía no por razones de carácter espiritual o moral, sino simplemente basándose en su experiencia de décadas como sexóloga. Estamos en un mundo que cambia y en un mundo, si me permiten ustedes que lo diga así, ciertamente inquietante. ¿Cómo nos movemos dentro de ese mundo inquietante? ¿Cómo intentamos sobrevivir, adaptarnos, incluso prosperar en un mundo que es un mundo muy inquietante, incluso más inquietante que el mundo que vio nacer a la entidad que ha tenido la gentileza de invitarme a tener esta exposición? Porque la verdad es que la Gran Depresión del año 29 a veces parece una excursión de escuela dominical comparado con el mundo en el que estamos viviendo ahora. ¿Cómo nos enfrentamos con eso? Bien, permítanme que a título de ejemplo, y antes de entrar a responder esa cuestión,
les pida que hagamos un viaje en el tiempo y que hagamos un viaje en el tiempo precisamente a una crisis nacional de características absolutamente pavorosas. Les voy a pedir que se trasladen conmigo al siglo VIII antes de Cristo, que se trasladen conmigo a la época del profeta Habacuc, que se ve venir cómo su país natal, el reino de Judá, va a ser objeto de una intervención extranjera terrible, con todo lo que eso implica en términos sociales, económicos, políticos, humanos, por supuesto, espirituales, y me van a permitir que precisamente a partir de ahí intente dar una respuesta a la cuestión que estábamos planteando de la fe en un mundo que cambia. El libro de Habacuc es un libro muy breve, en cualquier traducción de la Biblia ocupa apenas 2-3 páginas, no más, y sin embargo es un libro tremendamente sustancioso. Hay toda una filosofía de la historia en el mismo, hay toda la idea, toda la lucha de un hombre que ve con más claridad que sus contemporáneos el mundo en el que vive, cómo poder explicarse ese mundo y cómo poder enfrentarse con los retos que sabe que vienen sobre él. Y además es la historia de un hombre que le interroga a Dios sobre lo que está sucediendo. El primer capítulo de Habacuc es ese profeta Habacuc, ese nabí, que se dirige a Dios y que le dice, bueno, la catástrofe que se nos viene encima es innegable. Yo no soy de los que se ciegan, de los que piensan que vamos a salir de esto con la ayuda internacional, de que la cosa no es tan grave, de que hay que leer la prensa para no preocuparse, sino que yo soy consciente del desastre nacional que se avecina. Y cuando Dios efectivamente le confirma que no se equivoca en su juicio, que efectivamente lo que viene es una crisis absolutamente espectacular, Habacuc no se conforma, intenta saber cómo pasamos a través de esa crisis. Bien, de acuerdo, mi opinión no era la de un conspiranoico, mi opinión no era la de una persona exagerada, mi opinión no es la de un alarmista y entonces dime qué tengo que hacer en medio de esa situación. Precisamente el capítulo 2 de Habacuc empieza declarando la decisión de Habacuc de intentar profundizar en esa crisis que sabe que no se ha equivocado al analizarla, sino que está a unos pasos. Y dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La respuesta que recibe el profeta Habacuc es tremenda. Mira, Habacuc, esto va a pasar. Incluso aunque parezca en algún momento que salimos de esta situación, esta nación se ha metido en un túnel y lo que tú has visto efectivamente es lo que se viene encima. Te lo confirmo. Y te vas a encontrar con dos posibilidades, con dos alternativas. Habrá quien diga, bueno, esto no es tan grave, de cosas más difíciles hemos salido, y dejará que su orgullo hable en medio de lo que va a venir de todas formas. Pero hay otra salida, y es la salida que tienes que tomar tú, porque realmente es la única salida realista y es la única salida en medio de este mundo que va a cambiar y va a cambiar de manera dramática. Vive por la fe. Si realmente lo que quieres es llevar una vida justa, si realmente lo que quieres es enfrentarte de una manera íntegra y digna en medio de esta crisis que por seguridad viene, tienes que vivir a través de la fe. La primera referencia de la fe en medio de un mundo que cambia es que no existe otra alternativa. Por supuesto, hay gente que puede pensar, que puede bandear la situación, que puede sobreflotar cualquier tipo de problemas, pero realmente la única manera íntegra, justa, clara de pasar por encima de esa crisis, de atravesar esa crisis, será precisamente a través de la fe.
La segunda cuestión, enormemente importante, es que además no hay alternativas a esa conducta. Esté uno situado donde esté, el llamamiento de Dios es a volverse a Él en medio de la crisis y a volverse de manera inmediata, a no dejar esto para el día de mañana, a no pensar que quizá estoy en una situación más fácil que me permite dilatar dar una respuesta, sino que por el contrario, esto es algo con lo que tengo que enfrentarme ya y me tengo que enfrentar independientemente de a quién vote, por quién sienta una simpatía política o dónde me encuentre en términos sociales. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, aparece un episodio que se suele pasar por alto, entre otras razones, porque se suele desconocer el contexto histórico y, sin embargo, cuando uno conoce el contexto histórico de este episodio, resulta que es enormemente importante. Dice así en Lucas, capítulo 13, y versículos del 1 en adelante. En aquel mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A Jesús se le acerca en la primera parte del relato una serie de personas y le dice: no sé si sabrás esto, Jesús, pero bajaron de Galilea, de esa zona especialmente tensa, donde cada 30 o 40 años se organizaba una revuelta contra Roma, algunos galileos hasta Jerusalén. Y Pilato, que es un personaje sin escrúpulos, pero que mantiene el orden en la calle, colocó entre aquellos galileos a algunos de sus agentes para que no se produjera ningún tipo de chispazo subversivo. Y cuando los galileos bajaban a presentar los sacrificios al templo, los hombres de Pilato, que iban entre ellos infiltrados, echaron mano de sus cuchillos, empezaron a dar cuchilladas y mezclaron la sangre de los sacrificios que iban a ofrecer aquellos galileos con la sangre de los galileos. Esto, Jesús, es una manera de mantener el orden. No es que uno quiera que el orden se tenga que mantener siempre así, Jesús, pero reconoce que es una manera efectiva de mantener el orden. Si va a haber un conato de subversión, lo que tiene que hacer la persona que gobierna es abortar ese conato de subversión. Y Jesús dice: bueno, posiblemente vosotros pensáis que los galileos era gente más culpable, más digna de castigo, más necesitada en todo caso de volverse a Dios que vosotros. Lamento deciros que estáis muy equivocados. Si vosotros no os volvéis, no os convertís, no os arrepentís, vuestra suerte no será mejor que la de los galileos. Entonces, alguno debió de pensar: hombre, parece que Jesús simpatiza con ciertos movimientos populares. Ha dicho, bueno, tampoco eran tan pecadores, todos lo somos, etcétera, etcétera. Y en ese momento, Jesús, por si alguien está tomándole el número cambiado, como decimos en España, por si alguien le equivoca, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quizá algunos pensaréis que lo de los galileos no tenía más importancia. Más grave era esa gentuza que colaboraba con los romanos y estaba construyendo una torre de Siloé para Pilato. Y claro, les cayó la torre, castigo de Dios. Cuando tú colaboras con una chusma como los romanos, qué menos que te caiga una torre. Lamento deciros que estáis equivocados. Si no os convertís, si no os volvéis a Dios, si no os arrepentís, se dará la circunstancia de que pereceréis igualmente. La relación buena con Dios no está por el hecho de que uno se ubica en la izquierda guerrillera de los galileos o en la colaboración con el ocupante romano, porque vota hacia la izquierda o porque vota hacia la derecha.
porque se considera conservador o, por el contrario, se considera más a la izquierda, porque pertenece a la burguesía o pertenece al proletariado, porque es un campesino o un oficinista. Si no os volvéis a Dios, si no os convertís, tendréis que rendir cuentas en una situación o en otra y pereceréis igualmente. Marx podría decir que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases, pero la visión de Jesús era muy distinta. La historia de la humanidad, en todo caso, es la de un género completo con todos y cada uno de sus individuos que se han apartado de Dios. Y si no vuelven a Dios, perecerán. Y, por supuesto, en medio de un mundo que cambia, puede que además perezcan en medio de tremendas dudas, tremendas ansiedades, tremendas angustias. No hay manera de sobrevivir en este mundo sin fe, y ese llamamiento a la fe es un llamamiento que se formula a todos y del que nadie puede excusarse alegando su origen social, su inclinación ideológica, su situación en medio de un estado o cualquier otro tipo de circunstancias. Si rechazas ese llamamiento, si no te vuelves hacia Dios, si no te reconcilias con Él, si no te conviertes, perecerás igualmente. Tercer aspecto importante en medio de este mundo de que cambia. Aquella persona que en un momento determinado decide volverse hacia Dios, decide dar la vuelta, que es lo que significa el término conversión o arrepentimiento en hebreo, shub o teshuvah, es decir, dar la vuelta. Uno iba caminando, dejando a Dios a la espalda y de pronto se da la vuelta y empieza a caminar hacia Él. Cuando se produce esa situación es cuando uno puede realmente enfrentarse con un mundo que cambia de manera angustiosa y que nos convierte en prisioneros de la ansiedad y de la zozobra. Y por cierto, tengo que decir que hasta la crisis del coronavirus, en virtud de la cual las vacunas se han convertido en un negocio absolutamente increíble, el mayor negocio de las compañías farmacéuticas son los ansiolíticos, es decir, aquel tipo de medicinas que se supone, subrayo, se supone, que nos libran de la ansiedad y de la preocupación. Es curioso que en uno de los discursos más conocidos de Jesús, al que denominamos convencionalmente el Sermón del Monte, precisamente una de las partes más extensas esté vinculada con el hecho del afán y la ansiedad. Dice así en Mateo, capítulo 6 y versículos del 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. La cosmovisión que menciona aquí Jesús es extraordinariamente interesante. Hay algo inicial donde dice no os afanéis por vuestra vida. Es una traducción un tanto pálida, porque en realidad en el griego original la idea es no dejéis que la ansiedad se apodere de vosotros. No permitáis que la ansiedad, la angustia, sea la que domine vuestra vida, la que controle vuestra vida.
Y Jesús inmediatamente comienza a hacer algunas comparaciones para que se pueda entender lo que es esa nueva vida después de un encuentro personal con Dios. La primera es que de pronto dice, oye, paraos donde estáis y mirad. Nosotros vivimos en un mundo donde uno de los primeros objetivos de políticos, de medios de comunicación, de creadores de opinión, es que precisamente no nos detengamos y no miremos. Se supone que nos van empujando para que vayamos en las direcciones que quieran sin que nos paremos ni un instante a reflexionar. Pero Jesús dice exactamente lo contrario. Donde tú estás, detente ahora, párate un momento. Párate un momento. Y ahora, donde estás parado, donde te has detenido, mira, por ejemplo, las aves del cielo. Míralas. Esto es imposible cuando uno va corriendo como un loco para atrapar el autobús, para subirse a un transporte colectivo o está pensando en todas las noticias horribles con las que le bombardean desde la televisión, la radio y la prensa escrita. Pero Jesús dice, detente. Observa por un momento los pájaros. ¿Has visto algún pájaro abriendo una cuenta corriente en un banco? ¿Los has visto en alguna ocasión abriendo la combinación de una caja fuerte para meter algo? ¿Has visto los pájaros en alguna ocasión haciendo cola, haciendo una fila para que los den de comer en un comedor social? No. Y ahora te voy a hacer otra pregunta más. Piénsala bien. Si tú comparas un pájaro, el que sea, con un ser humano, ¿cuál te parece que tiene más valor? El ser humano. Si es el ser humano, ¿qué te hace pensar que Dios va a cuidar menos de ti que de un pájaro? Hace 8 años tuve que abandonar mi tierra natal, España, y exiliarme a los Estados Unidos, después de que me salvé apenas por unas horas de un atentado que me hubiera causado la muerte, porque era un atentado con bomba. Y tuve que empezar por cuarta vez en mi vida desde cero, aunque en esta cuarta vez en realidad tuve que empezar de bajo cero. Un día, a las pocas semanas de haberme afincado en los Estados Unidos, salía de mi casa, supongo que iba a comprar el pan o algo de este tipo por el camino que llevaba, y no debía de estar muy alegre porque en vez de mirar al frente iba mirando al suelo. No sé en qué estaría pensando, pero insisto, creo que no era algo muy animoso y muy alegre. Y de pronto mi mirada dio con un pajarito que estaba tendido, muerto, en la hierba por la que yo iba pisando. Y en ese momento recordé el texto del Evangelio donde dice que ni siquiera uno de estos pájaros cae sin que sea la voluntad de mi Padre y que vosotros valéis más que estos pajaritos. Y yo dije, bueno, vamos a salir adelante por cuarta vez desde cero, aunque esta vez sea debajo de cero. La fe en medio de un mundo que cambia, y puede cambiar individual o colectivamente, te dice que efectivamente vales más que un pájaro. Y que si Dios cuida de esos pájaros, cuidará también de ti, si tú has establecido esa relación de padre-hijo con Dios. De la misma manera que va a ser difícil que el mejor modista del mundo vista a las flores con una mayor elegancia y vistosidad de cómo Dios viste a esos seres. Jesús continúa diciendo que el hecho de sufrir ansiedad, angustia, afán, es lógico. Como él dice, todas estas cosas son las que piensan los gentiles, los paganos. Es algo unido al ser humano. Sentir la angustia, la preocupación, la zozobra por un futuro que se recorta en unos colores especialmente difíciles. Pero Jesús dice, no es así como os debe de suceder a vosotros. El orden de vuestra vida, si habéis vuelto hacia Dios, si habéis establecido con Él la relación entre un padre y un hijo, es diferente. No es la relación de los gentiles, no es la relación de los paganos, no es la relación de un ser humano común y corriente. Es la de aquella persona que sabe que su Padre Celestial conoce mucho mejor que él sus necesidades, que va a cuidar de esas necesidades y que por lo tanto busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás le será añadido. Es una manera de vivir en este mundo que cambia a través de la fe. Cuarta cuestión que me gustaría dejar establecida.
Hemos visto que en este mundo que cambia, no me voy a extender mucho en cómo cambia, creo que en mayor o menor medida ustedes son conscientes de ello, la única manera de vivir es a través de la fe. El justo tiene que vivir a través de la fe, no enorgulleciéndose de sus posibilidades. Hemos visto que efectivamente todas las personas tienen que decidir entre volverse a Dios, convertirse, aceptarlo o perecer. Hemos visto que eso implica una nueva cosmovisión en la cual uno no permite que el afán o la ansiedad claven sus garras en su vida porque confía en su Padre que va a cuidar de él. Pero hay un cuarto elemento en el que quisiera detenerme los últimos minutos. Y es el elemento de que esto no es una simple construcción filosófica, esto no es una simple enseñanza como podría darla cualquier maestro de moral, sino que esto entra de lleno en la historia. No se trata de que en estos momentos ustedes se descalcen, se relajen, se tumben en el suelo cómodamente, empiecen a respirar hondo hasta que les desaparezca la preocupación. Esto no es la cuestión. No se trata tampoco de que entren en una meditación que los calma. No, aquí estamos hablando de algo mucho más serio que una simple visión filosófica. Y esto es algo que curiosamente describe Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 5, en el que me van a permitir que me detenga en los últimos minutos. Pablo ha ido relatando en los primeros capítulos de su carta a los romanos cómo la persona que quiere salvarse no puede aspirar a salvarse por ceremonias, por ritos, por sus obras, por méritos, porque es culpable delante de Dios y Dios ha puesto un camino de salvación que es aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando una persona se reconoce pecadora, cuando una persona se inclina ante el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando una persona recibe a través de la fe ese sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, esa persona es justificada por la fe, esa persona es salvada por la fe. Y después de que Pablo ha relatado esto en los 4 primeros capítulos de su carta a los romanos, dice así al inicio del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y parece que estamos oyendo a alguien diciendo, un momento, Pablo, para ahí. Una cosa es que digas que a través de la fe somos justificados y que tenemos paz con Dios. Incluso que por la fe podemos entrar en la presencia de Dios. Pero eso de que además nos gloriamos en las tribulaciones y que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza. Pablo, ¿qué estás fumando últimamente para decir estas cosas tan graves? Y parecería que Pablo ha entrado simplemente en un discurso teológico donde nos va contando cosas que suenan muy bonitas, pero que están sujetas en el aire. Y en ese momento Pablo hace una afirmación terrible. Todo esto que estoy diciendo es cierto, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Las palabras de Pablo son de una enorme trascendencia. Todo aquello que está unido, ligado, vinculado a la fe, no es algo que surge de una construcción filosófica humana. No es algo que podría contar el último gurú venido de la India.
No es algo que de pronto se le ocurre a un filósofo que vive en un apartamento en Manhattan. Es algo que se sustenta sobre un hecho histórico. Nosotros somos enemigos de Dios. Hemos desobedecido a Dios conscientemente a lo largo de nuestra vida. Sabíamos que no había que mentir, pero hemos mentido. Sabíamos que no había que hurtar, pero es obvio que la gente hurta. Mucha gente sabe que está mal el adulterio y eso no evita que cometa adulterio o que cometa fornicación. En otras palabras, somos enemigos desde el momento en el que hemos decidido que nuestra vida va por un lado y la ley de Dios va por otro, y eso nos condena delante de Dios. Lo que hace que nuestra fe efectivamente sea algo sólido, que se asienta y se apoya en algo totalmente real, y que precisamente por eso nos permite vivir en un mundo que cambia, es que eso descansa en el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un concepto teológico, es una realidad histórica que podemos ver cuando contemplamos la cruz del Calvario. Lo que dice Pablo es tremendo. Pensemos por un momento en la gente por la que estaríamos dispuestos a dar la vida. ¿Por alguien que nos odia? Jamás. ¿Por alguien con el que tenemos enemistad? Ni pensarlo. ¿Por alguien indiferente? No. Quizá por alguien especialmente bueno, por alguien muy querido, por una causa que consideramos muy noble, pero jamás por alguien que es un enemigo, que actúa en nuestra contra, que vive con absoluta indiferencia a lo que a nosotros nos parece que es bueno y digno y justo. Y Pablo puede decir: el amor de Dios existe y no es un concepto teórico que confunde a Dios con una especie de Santa Claus que, en fin, al final da todo por bueno. No, Dios es justo. Y Dios no va a declarar al injusto justo. Y Dios puede declarar justo al pecador porque en un momento determinado, a pesar de que estábamos lejos de Él, a pesar de que estábamos distanciados de Él, a pesar de que no estábamos reconciliados con Él, a pesar de que éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros en la mayor muestra de amor que se ha dado en la historia de la humanidad. Y efectivamente, cuando una persona ha recibido por la fe ese sacrificio de Cristo, todo cambia. Esa persona de pronto se encuentra con que tiene una relación de padre a hijo con Dios. No es solo una criatura de Dios, es un hijo de Dios porque ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa persona es una persona que se ha vuelto a Dios y que por lo tanto no perecerá. Esa persona es una persona que de pronto ha descubierto que su relación con Dios es distinta de la que tienen los paganos y por lo tanto su padre sabe mejor que él la manera en que puede cubrir sus necesidades. Esa persona, a fin de cuentas, es aquel que podrá vivir por la fe. No sobre la base de la elucubración filosófica, no sobre la base de una teología imaginada entre las paredes de un observatorio, sino sobre la base de la muestra del amor más que demostrado de Dios en la cruz. Es posible vivir en un mundo que cambia. Es posible vivir en un mundo que cambia, además, con esperanza, con sentido y gracias a la fe. Y es posible vivir porque hay razones para ello. Y cuenta con un instrumento, la fe que se apoya en esa razón, que es el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Ese es un desafío hoy en día, igual que lo ha sido durante los últimos 2000 años. Pero además de un desafío, es también una invitación y es al mismo tiempo un gozoso privilegio. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.